Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. El gnosticismo es un término que engloba diversas corrientes filosófico-religiosas que surgieron en los primeros siglos de nuestra era y que se caracterizan por su énfasis en el conocimiento espiritual o gnosis como medio para alcanzar la salvación o liberación del alma. El gnosticismo tiene sus raíces en diversas tradiciones religiosas y filosóficas de la antigüedad, incluyendo el judaísmo, el cristianismo, el paganismo y la filosofía griega. El pensamiento gnóstico enseña que el conocimiento espiritual es el camino para comprender la naturaleza divina y trascender la realidad material y corrupta del mundo físico. Según los gnósticos, este conocimiento es transmitido por revelación directa y es reservado solo para aquellos que han sido iniciados en los misterios esotéricos. En el contexto del cristianismo, el gnosticismo influyó en ciertos grupos y movimientos que surgieron en los primeros siglos de la era cristiana. Estos grupos combinaron elementos del cristianismo con conceptos gnósticos, presentando una visión dualista del mundo, donde el espíritu se consideraba bueno y el mundo material se veía como malo o ilusorio. El gnosticismo fue objeto de controversia en la Iglesia primitiva, y varios de los primeros padres de la Iglesia, como Ireneo y Tertuliano, condenaron las enseñanzas gnósticas como heréticas. A medida que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, el gnosticismo fue considerado como una amenaza para la ortodoxia cristiana y fue perseguido y suprimido. El gnosticismo se desarrolló en el contexto cristiano primitivo, y la mayoría de los textos gnósticos conocidos son posteriores al surgimiento del cristianismo. Aunque algunos investigadores sugieren que las ideas y conceptos gnósticos pueden haber existido antes del cristianismo, no se han encontrado textos gnósticos que sean claramente anteriores a la era cristiana. La mayor parte de la evidencia textual del gnosticismo proviene de los primeros siglos de la era cristiana, entre los siglos II y IV DC. Los textos gnósticos más conocidos, como los hallados en Nag Hammadi en Egipto, son escritos que se consideran como manifestaciones del gnosticismo cristiano. Estos textos presentan enseñanzas gnósticas y revelaciones esotéricas sobre la naturaleza divina, la creación y la salvación. El descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945 fue un evento de gran importancia para el estudio del gnosticismo y el cristianismo primitivo. La biblioteca fue encontrada cerca de la aldea de Nag Hammadi, en Egipto, y consiste en una colección de textos gnósticos escritos en copto, que datan aproximadamente del siglo IV DC. El término gnosticismo no aparece en fuentes antiguas y fue acuñado posteriormente por eruditos modernos para describir un conjunto de creencias y enseñanzas heterodoxas relacionadas con el conocimiento espiritual o gnosis. Los textos antiguos que contienen estas ideas se denominan textos gnósticos, debido a su contenido y enfoque en el conocimiento espiritual. Henry Moore fue uno de los primeros en utilizar el término gnosticismo en su comentario sobre los 7 sellos del Apocalipsis. Posteriormente, otros eruditos, como Henry Hammond, también usaron expresiones similares para describir la herejía relacionada con las creencias gnósticas. La literatura heresiológica del cristianismo primitivo, como la de Ireneo de Lyon, también se refiere a diversas corrientes heterodoxas, algunas de las cuales comparten similitudes con las creencias gnósticas. El término, falsamente llamado conocimiento, o ciencia falsa, seudónimo gnosis, que se encuentra en la obra de Ireneo de Lyon, contra las herejías, también conocida como Adversus a hereses en latín, es una referencia a las creencias gnósticas que él consideraba erróneas y heréticas. En esta obra, Ireneo critica y refuta diversas corrientes gnósticas que estaban presentes en su tiempo, incluyendo la enseñanza de Valentín, que fue uno de los líderes gnósticos más influyentes. Ireneo utilizó el término seudónimo gnosis para señalar que estas enseñanzas afirmaban tener un conocimiento especial y profundo, gnosis, pero las consideraba falsas y engañosas. Para Ireneo, las enseñanzas gnósticas eran una perversión del verdadero conocimiento transmitido por los apóstoles y la Iglesia primitiva. El pasaje en Timoteo 6 y 20 es también utilizado por Ireneo para resaltar la importancia de mantenerse fieles a la verdadera fe y advertir contra las enseñanzas engañosas que se presentaban como conocimiento espiritual. En los textos griegos clásicos, el término gnósticos se refiere generalmente a alguien que es erudito o intelectual. Esta acepción del término se puede encontrar en varios diálogos de Platón, como en el Estadista 258, donde Platón contrapone los términos prácticos, práctico,
y gnósticos, intelectual, para referirse a diferentes tipos de conocimiento y sabiduría. El uso del término gnósticos en el contexto del gnosticismo temprano, que es lo que nos concierne en el tema previo, está relacionado con una interpretación espiritual y mística del conocimiento. Los gnósticos afirmaban poseer un conocimiento esotérico y revelado que iba más allá de la enseñanza pública y exotérica de la Iglesia cristiana. Este conocimiento gnóstico se consideraba superior y liberador, permitiendo a los iniciados alcanzar la salvación y la liberación del mundo material. La asociación del término gnósticos con un conocimiento espiritual y profundo se convirtió en un sello distintivo del gnosticismo, y con el tiempo, se utilizó para describir a los seguidores de estas enseñanzas heterodoxas. Durante el periodo helenístico, el término gnósticos se asoció con los misterios grecorromanos y se convirtió en sinónimo del término griego mysterion, que se refería a los rituales y enseñanzas secretas de ciertas religiones místicas y misteriosas. Estos misterios eran cultos religiosos reservados para iniciados y prometían un conocimiento especial y una conexión más profunda con lo divino. Aunque el adjetivo gnósticos no se utiliza en el Nuevo Testamento, el término gnosis, conocimiento, sí aparece en varias ocasiones, especialmente en las epístolas de Pablo. En estas cartas, Pablo habla de la importancia del conocimiento espiritual y la sabiduría en la vida cristiana, aunque no se refiere específicamente al gnosticismo como movimiento religioso. Clemente de Alejandría, un teólogo y filósofo cristiano del siglo II, en su obra Stromata, también conocida como Misceláneas, se refiere al culto cristiano, gnósticos, en buenos términos, sugiriendo que él valoraba el conocimiento y la sabiduría espiritual como parte de la tradición cristiana. El término gnósticos no se utiliza con la misma connotación negativa que adquirió posteriormente al referirse a las corrientes gnósticas heterodoxas. El uso del término gnósticos en relación con la herejía se origina principalmente en las interpretaciones de Ireneo de León, uno de los padres de la Iglesia y un importante adversario de las corrientes gnósticas. Ireneo escribió la obra Adversus a Hereses, contra las herejías, en la que refutaba las ideas de los grupos gnósticos que consideraba desviaciones del cristianismo ortodoxo. En su obra, Ireneo utiliza el término gnósticos para referirse a los seguidores de estas corrientes gnósticas, a quienes acusa de proclamar un conocimiento especial y secreto, gnosis, que solo ellos poseen y que los separa del resto de los creyentes. Para Ireneo, el gnosticismo representaba una forma de herejía peligrosa que promovía doctrinas contrarias a las enseñanzas cristianas y ponía en peligro la unidad y la ortodoxia de la fe. Algunos eruditos, como A. Rousseau y L. du Treleau, han realizado estudios y traducciones relacionadas con las obras de Ireneo y el término gnósticos. En algunos casos, el término puede haber sido empleado simplemente para denotar a alguien que posee conocimiento o sabiduría, sin implicaciones negativas. En otros contextos, como cuando se refiere a los seguidores de las corrientes gnósticas, el término adquiere una connotación negativa debido a su asociación con lo que Ireneo consideraba como herejías. Incluso Ireneo y otros escritores de la antigüedad construyeron una tipología para los diferentes grupos a los que se referían como gnósticos, lo que sugiere que estas corrientes tenían diferencias significativas en sus enseñanzas y creencias. No existe un sistema gnóstico único y uniforme, y cada corriente gnóstica puede tener sus propias características distintivas y enfoques filosóficos. Hay algunas similitudes comunes que se pueden identificar en muchas corrientes gnósticas, especialmente en el gnosticismo cristiano. No todos los sistemas gnósticos incluyen todas estas características, y la diversidad es una característica central del gnosticismo. Algunas de las características propias del gnosticismo cristiano o presentes en muchas corrientes gnósticas son: búsqueda del conocimiento. Gnosis. El término gnóstico proviene del griego gnosis, que significa conocimiento. Los gnósticos buscan una comprensión y conocimiento espiritual más profundo y personal, que se considera superior al conocimiento común o exotérico. Dualismo cósmico. Muchas corrientes gnósticas presentan una visión dualista del cosmos, en la que existe una distinción entre el mundo espiritual y el material, a menudo visto como inferior o malvado. Rechazo del mundo material. En línea con el dualismo cósmico, los gnósticos a menudo desprecian el mundo material y ven la liberación del alma atrapada en el mundo físico como un objetivo espiritual. Redención y liberación del alma. Los gnósticos buscan la liberación del alma, pneuma,
atrapada en el mundo material a través del conocimiento y la gnosis. La salvación es vista como un despertar espiritual y retorno al origen divino. Conocimiento secreto y revelaciones. Los gnósticos a menudo afirman poseer conocimientos y revelaciones ocultas que no están disponibles para el conocimiento común. Estas enseñanzas suelen ser transmitidas solo a los iniciados o miembros de un grupo selecto. Papel de un salvador o figura divina. En algunas corrientes gnósticas, se presenta un salvador o figura divina que desciende del mundo espiritual para ayudar a liberar a las almas atrapadas en el mundo material. Crítica a la religión y la autoridad institucional. Los gnósticos a menudo cuestionan la autoridad religiosa institucional y pueden considerar que las enseñanzas y rituales convencionales son insuficientes para alcanzar la salvación. Muchas corrientes gnósticas sostienen una visión negativa del mundo material, considerándolo como una creación defectuosa o ilusoria, producto de un error o ignorancia. El demiurgo, en el contexto gnóstico, es visto como un dios creador que es inferior o falso en comparación con la fuente divina suprema, a menudo llamada mónada o pléroma. El demiurgo sería el responsable de la creación del mundo material y estaría vinculado a la prisión del alma en la materia. Esta concepción del demiurgo tiene ciertas similitudes con las figuras del demiurgo en las obras filosóficas de Platón, especialmente en el Taimeo y la República. En Taimeo, Platón describe al demiurgo como un creador benévolo que modela el mundo siguiendo formas e ideas eternas, mientras que en La República menciona una parte de la psique humana que se asemeja a un león, simbolizando el deseo o impulso irracional. El conocimiento, gnosis, ocupa un papel central en el gnosticismo. Los gnósticos buscaban un conocimiento especial y revelador que les permitiera comprender los secretos del universo, sobre todo, conocer su verdadera naturaleza espiritual y su origen divino. Para los gnósticos, la salvación se basaba en el conocimiento, gnosis, que liberaba al individuo de la ignorancia y de las ataduras del mundo material. La ignorancia era vista como la raíz del sufrimiento y el error que mantienen al alma atrapada en el mundo material. El objetivo de la salvación gnóstica era, por tanto, alcanzar un conocimiento íntimo y espiritual que permitiera al alma liberarse de este mundo y regresar a su verdadera morada, el pléroma, que es el reino espiritual divino. El dualismo es una característica fundamental del pensamiento gnóstico. En el gnosticismo, se sostiene la existencia de dos principios opuestos y antagónicos. Uno es el principio divino, espiritual y trascendente, y el otro es el principio material y mundano. Esta dicotomía entre lo espiritual y lo material es central en la cosmología gnóstica y se refleja en la relación entre Dios y el mundo, y entre el ser humano y el mundo. En el gnosticismo, se concibe a Dios como una entidad suprema y trascendente, distante del mundo material y de las limitaciones de la materia. Dios es el principio divino y espiritual que reside en el pléroma, el reino espiritual perfecto y puro. Por otro lado, el mundo material es visto como un lugar imperfecto y caótico, gobernado por un dios menor o demiurgo que es considerado una emanación o creación imperfecta del Dios Supremo. El demiurgo es responsable de la creación del mundo material y actúa como un dios creador, pero se le considera inferior al Dios Supremo y limitado por la materia. El dualismo gnóstico también se refleja en la concepción del ser humano. Para los gnósticos, el ser humano es un ser espiritual atrapado en un cuerpo material, por lo tanto, se encuentra en un estado de alienación y separación del reino divino. El objetivo de la salvación gnóstica es liberar al alma del mundo material y permitirle regresar al pléroma, donde puede reunirse con el Dios Supremo y alcanzar la plenitud espiritual. El dualismo absoluto, como se ve en el maniqueísmo, es una forma extrema de dualismo que postula dos fuerzas divinas iguales y opuestas, representadas por los reinos de luz y oscuridad. En el maniqueísmo, se considera que el mundo material es el resultado del conflicto entre estas dos fuerzas. El reino de la luz es la esfera divina y pura, mientras que el reino de la oscuridad es el dominio del mal y la materia. En un principio, estos dos reinos coexistían pacíficamente, pero debido a las acciones caóticas de la oscuridad, algunos elementos de luz quedaron atrapados en la materia y el mal se propagó por el mundo. El propósito de la creación material en el maniqueísmo es liberar los elementos de luz atrapados en la oscuridad y permitir que regresen al reino de la luz. Este proceso se considera una lucha constante entre las fuerzas de luz y oscuridad, con el objetivo final de que el reino de la luz prevalezca sobre la oscuridad.
El objetivo del individuo es liberar las partículas de luz atrapadas en su ser y lograr la purificación espiritual. El maniqueísmo fue una religión dualista fundada por Maní en el siglo III DC, y se extendió por varias partes del mundo antiguo. Aunque tuvo una gran influencia en su tiempo, finalmente fue considerado una herejía y fue perseguido por las religiones dominantes de la época, como el cristianismo y el zoroastrismo. El gnosticismo valentiniano, fundado por Valentín en el siglo II, presenta una cosmovisión que incluye elementos tanto dualistas como monistas. Algunos eruditos argumentan que, en ciertos aspectos, el valentinianismo tiende más hacia el monismo que hacia el dualismo radical. En lugar de postular dos fuerzas divinas iguales y opuestas, como se ve en el maniqueísmo, los valentinianos ven el universo como una emanación compleja de entidades divinas jerárquicas, donde hay una jerarquía de seres espirituales que se originan de la fuente divina última. En esta concepción, la creación material defectuosa se atribuye a un error de percepción o un desequilibrio en las emanaciones divinas, que resulta en la existencia de la materia y la creación imperfecta. Aunque hay elementos dualistas en la medida en que existe una separación entre el mundo espiritual y el mundo material, también hay una noción monista en el sentido de que toda la realidad es considerada como una emanación de la fuente divina. El enfoque valentiniano también destaca la importancia del conocimiento, gnosis, como el camino hacia la liberación espiritual y la unión con la fuente divina. Para los valentinianos, el conocimiento de la propia verdadera naturaleza y la comprensión de la realidad espiritual son fundamentales para la salvación y la liberación del mundo material y la ignorancia. Muchos sistemas gnósticos, se postula la existencia de una jerarquía de seres divinos o eones que son emanaciones de una entidad suprema, conocida por diferentes nombres como mónada, aián teleos, vitos, etc. Estos eones son considerados como seres espirituales y divinos que se originan de la fuente divina última, y forman una cadena de emanaciones que se extiende desde la entidad suprema hasta el mundo material. La idea de los eones es central en muchas cosmologías gnósticas, y se los concibe como entidades con distintas características y funciones. En algunos textos gnósticos, se menciona a Barbelo como una figura divina primordial que da origen a sucesivos pares de eones. Estos pares de eones a menudo se representan como masculino-femenino, y se les denomina sisigias. Cada par de eones representa aspectos complementarios y opuestos de la realidad espiritual. Los arcontes, al ser creados por el demiurgo y formar parte del mundo material, son vistos como fuerzas malévolas que contribuyen a la corrupción y limitación del alma humana. Se les atribuye la tarea de mantener a las almas humanas atrapadas en el ciclo de la reencarnación y de desviarlas del conocimiento espiritual que les permitiría alcanzar la liberación y la unión con la realidad espiritual superior. En el pensamiento gnóstico, la salvación se logra a través del conocimiento esotérico o gnosis, que es un conocimiento íntimo y espiritual que permite a la persona liberarse de la influencia de los arcontes y del mundo material. La gnosis es vista como la clave para alcanzar la verdadera espiritualidad y la liberación del alma. Abraxas es una figura importante en algunos sistemas gnósticos y también ha sido objeto de interpretación y estudio por parte de diferentes filósofos y psicólogos, como Carl Jung. En el contexto gnóstico, Abraxas es considerado un ser divino, a menudo descrito como un semidios que gobierna León 365, que representa la última y más alta esfera espiritual. Su nombre, Abraxas, ha sido asociado con poder y misterio, y algunos sistemas gnósticos lo consideran una entidad suprema y trascendente. En la demonología cristiana, Abraxas ha sido visto de manera negativa y colocado al mismo nivel que los demonios. Esta interpretación puede estar influenciada por las diferencias entre la cosmología gnóstica y la cosmovisión cristiana tradicional. El psicólogo suizo Carl Jung también exploró el simbolismo de Abraxas y lo consideró como una representación del principio integrador y reconciliador de los opuestos. Jung lo describió como el realmente terrible, debido a su capacidad para abarcar y contener opuestos como verdad y falsedad, bien y mal, luz y sombra. Para Jung, Abraxas representaba la totalidad y la complejidad de la naturaleza humana, que incluye tanto aspectos positivos como negativos. En el gnosticismo, el término demiurgo se refiere a un ser divino subordinado, a menudo asociado con la creación del mundo material. El concepto del demiurgo deriva de la filosofía platónica, donde el término se usa para referirse a un ser que actúa como artesano o creador, responsable de dar forma al mundo material.
En el gnosticismo, el demiurgo es considerado como el arconte o jefe de los espíritus inferiores o eones, y se le atribuye la creación del mundo material, que los gnósticos ven como un mundo imperfecto y malvado, en contraste con el mundo espiritual puro y bueno. Algunos gnósticos identificaron al demiurgo con el Dios Jehová del Antiguo Testamento, a quien consideraban como una deidad inferior y malvada, en oposición al Dios verdadero y supremo. Según los gnósticos, el demiurgo solo pudo dotar al ser humano de la psique o alma sensible, mientras que el pneuma o alma racional fue añadida por Dios. En el contexto del gnosticismo, la gnosis es un conocimiento directo y espiritual que se considera esencial para alcanzar la salvación o liberación del mundo material y sus limitaciones. Se cree que esta gnosis proporciona una comprensión profunda de la verdadera naturaleza del ser humano, su origen divino y su destino final. La idea de la mónada o unidad última e indivisible es una noción que se encuentra en la filosofía griega desde tiempos antiguos. En la tradición pitagórica, la mónada es considerada como la unidad primordial de la cual se derivan todos los números y multiplicidades. Pitágoras y sus seguidores creían que los números eran la clave para entender el orden y la armonía del universo. La noción de la mónada también fue desarrollada posteriormente por filósofos como Platón y los neoplatónicos. Para Platón, la mónada representaba la idea de una realidad suprema y eterna, la fuente de todas las formas y objetos del mundo sensible. En la filosofía neoplatónica, la mónada se asociaba con el principio absoluto y trascendente del uno, del cual emanaban todas las realidades existentes. En el contexto del gnosticismo, la idea de la mónada también fue adoptada y reinterpretada. La mónada se consideraba a menudo como una entidad divina primordial y espiritual, la fuente de todas las emanaciones y eones que componían el cosmos gnóstico. El término pleroma es de origen griego y se utiliza en diferentes contextos teológicos, tanto en el gnosticismo como en el cristianismo. En el gnosticismo, el pleroma se refiere a la totalidad de los poderes divinos y esferas espirituales emanadas de la divinidad suprema. Representa el reino divino completo, que incluye una jerarquía de eones o entidades espirituales. Dentro del cristianismo, el término pleroma también se encuentra en algunas referencias bíblicas de Colosenses 2:9, donde se habla de que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En este contexto, el pleroma se refiere a la totalidad de la naturaleza divina y su manifestación en Cristo. En el gnosticismo, el pleroma es visto como una realidad espiritual superior y lejana, mientras que en el cristianismo puede referirse simplemente a la totalidad de la naturaleza divina de Dios. Sofía es una figura femenina significativa y compleja. El término Sofía en griego significa sabiduría, y en el contexto gnóstico, representa una sabiduría espiritual superior y divina. Sofía es vista como una emanación de la divinidad suprema, y algunos sistemas gnósticos la consideran como uno de los íans, que son las emanaciones espirituales o seres divinos que se originan de la fuente suprema. Sofía también es considerada como el alma humana que busca reencontrarse con su origen divino. En algunos textos gnósticos, se la describe como una caída desde su lugar en el pleroma, la totalidad de los poderes divinos, hacia el mundo material, lo que la lleva a un estado de ignorancia y separación de la divinidad. Esta caída y búsqueda de regreso a su origen divino es un tema recurrente en la mitología gnóstica. Además, Sofía es vista como la compañera espiritual de Jesús en algunos sistemas gnósticos, y se la asocia con el Espíritu Santo de la Trinidad cristiana. En algunos textos gnósticos de la biblioteca de Nag Hammadi, Sofía juega un papel importante en la creación del mundo material y en el despertar espiritual del alma humana. Las escuelas gnósticas pueden definirse como miembros de dos corrientes, la escuela persa u oriental y la escuela siro-egipcia. La escuela persa del gnosticismo tiene claras tendencias dualistas que se reflejan en su visión del cosmos y su concepción del bien y el mal. Estas tendencias dualistas se pueden atribuir a la influencia de las creencias de los zoroastrianos persas, quienes seguían la religión de Zoroastro, también conocido como Zaratustra. En la religión zoroástrica, el fundador Zoroastro enseñó un sistema dualista que se basaba en la lucha entre dos principios opuestos, Ahura Mazda, el dios de la luz y del bien, y Angra Mainshu, o Ahriman, el dios de la oscuridad y del mal. Esta lucha cósmica se refleja en la naturaleza y en la vida humana, donde el bien y el mal están en conflicto perpetuo.
El gnosticismo persa adoptó y adaptó esta visión dualista del mundo. Para los gnósticos persas, el mundo material era considerado como el resultado de las acciones malévolas de los arcontes, también llamados arcontai, seres divinos inferiores que encarcelaban las chispas divinas del alma en cuerpos físicos. Esta concepción dualista implicaba una lucha entre el espíritu, que era bueno y pertenecía al reino de la luz, y la materia, que era mala y pertenecía al reino de la oscuridad. La influencia zoroástrica en el gnosticismo persa es evidente en su visión del mal y el papel negativo asignado a la materia y el mundo físico. La salvación para los gnósticos persas implicaba liberar las chispas divinas del alma del cautiverio de la materia y regresar al reino de la luz y lo divino. El mandeísmo es una antigua religión que todavía es practicada por pequeños grupos en el sur de Irak y en la provincia iraní de Juzestán. El nombre del grupo deriva del término mandé-shi, que significa conocimiento de la vida. Aunque el origen exacto de este movimiento es desconocido, se considera una religión gnóstica y ha sido influenciada por diversas tradiciones religiosas y filosóficas de la región. Una figura clave en el mandeísmo es Juan el Bautista, ya que el bautismo es una parte fundamental de sus creencias y prácticas. Aunque existen ciertos lazos con el cristianismo, los mandeos no creen en figuras centrales del cristianismo, como Moisés, Jesús o Mahoma. Sus creencias y prácticas son distintas y se superponen poco con las religiones que fundaron. Una característica notable del mandeísmo es la existencia de textos sagrados y escrituras originales que han sobrevivido hasta la era moderna. El texto principal es conocido como Gens Rab y ha sido estudiado por eruditos que han identificado partes del texto que datan del siglo II DC, lo que muestra la antigüedad y la riqueza de su tradición religiosa. El mandeísmo es una religión minoritaria que ha enfrentado desafíos y dificultades a lo largo de la historia, pero ha persistido como una expresión única de espiritualidad y creencias en la región de Mesopotamia. El maniqueísmo es una antigua tradición religiosa fundada por el profeta Manes, 216 a 276 EC. Aunque la mayoría de las escrituras maniqueas se han perdido a lo largo del tiempo, el descubrimiento de algunos documentos originales ha permitido obtener cierta información sobre esta religión. Uno de los documentos importantes relacionados con el maniqueísmo es el Codex Manichaicus Coloniensis, que ahora se encuentra conservado en Colonia, Alemania. Este texto contiene principalmente información biográfica sobre el profeta Manes y algunos detalles sobre sus enseñanzas. Una de las creencias centrales del maniqueísmo es su visión dualista del mundo, donde se postulan dos principios fundamentales, el bien y el mal. Según esta cosmovisión, el verdadero Dios está desligado del mundo material y del cosmos, mientras que el príncipe de las tinieblas, identificado con el Dios del Antiguo Testamento y otros dioses, es considerado como el responsable del mal y la maldad en el mundo. Manes enseñó que el mundo material es corrupto y que la salvación se logra a través de la liberación del alma de su prisión en el mundo físico, para regresar al reino de la luz y del espíritu. Esta liberación se alcanza mediante el conocimiento esotérico o gnosis, que lleva a la redención del alma. El maniqueísmo tuvo una influencia significativa en su época, pero con el tiempo, esta religión enfrentó la persecución y la competencia con otras tradiciones religiosas. Hoy en día, el maniqueísmo está prácticamente extinguido. Las doctrinas de la escuela sirio-egipcia tienden hacia el monoteísmo y muestran influencias platónicas. Estas escuelas de pensamiento sostienen que la creación es el resultado de una serie de emanaciones de una sola fuerza primordial, y ven el mal en términos materiales y desprovistos de intenciones benévolas. Esto se opone a la idea más común de que el mal sería una fuerza equivalente al bien. Las escuelas sirio-egipcias consideran los términos bien y mal como relativos y autodescriptivos, lo que significa que son conceptos que adquieren su significado en relación con la percepción y experiencia de cada individuo. No ven al mal como una entidad igualmente poderosa o divina como el bien, sino más bien como una manifestación limitada o desviada de la fuerza primordial divina. Dentro de esta tradición, algunos movimientos más modernos, como los cátaros, bogomilos y carpocratianos, han incorporado elementos de ambas categorías, la perspectiva monoteísta y la visión de la creación como una serie de emanaciones. Simón Mago y Marciao de Sinope se consideran figuras que presentaban tendencias gnósticas, pero sus ideas estaban en una etapa temprana de desarrollo. Por lo tanto, algunos estudiosos los describen como pseudo-protognósticos,
lo que significa que sus enseñanzas contenían elementos que se asemejaban al gnosticismo, pero aún no se habían consolidado completamente como sistemas gnósticos plenos. Simón Mago fue una figura controvertida en el cristianismo primitivo, y sus enseñanzas mezclaban elementos gnósticos con prácticas mágicas y mesiánicas. Aunque es considerado un precursor del gnosticismo, sus ideas no fueron totalmente coherentes con las posteriores escuelas gnósticas. Marciao de Sinope fue un teólogo cristiano que tuvo una influencia significativa en el desarrollo del canon bíblico y la teología cristiana primitiva. Aunque algunas de sus enseñanzas mostraban cierta afinidad con el gnosticismo, la mayoría de los estudiosos no lo consideran un gnóstico en el sentido estricto. Menandro de Antioquía fue un seguidor de Simón Mago y continuó desarrollando sus enseñanzas. Algunas de sus ideas también contenían elementos gnósticos incipientes. Marción ha sido identificado erróneamente como gnóstico en algunos casos populares. Marción fue un teólogo cristiano del siglo II que propuso una teología radicalmente dualista que rechazaba el Antiguo Testamento y ciertas escrituras del Nuevo Testamento. Cerinto fue un teólogo y líder religioso del siglo II, que fundó una escuela herética con elementos gnósticos en su teología. Su enseñanza presentaba algunas similitudes con el gnosticismo, pero también tenía importantes diferencias con las doctrinas gnósticas más convencionales. Cerinto enseñaba que Cristo era un espíritu celestial separado del hombre Jesús, lo cual es una idea similar a la creencia gnóstica de que el Cristo es un ser divino superior que descendió al mundo material. Identificaba al demiurgo como el creador del mundo material, lo que también se asemeja a la visión gnóstica de un Dios creador inferior o falso. Cerinto se apartó de algunas de las creencias gnósticas más radicales. A diferencia de los gnósticos, enseñaba a los cristianos a observar la ley judía, lo que indica una conexión con el judaísmo más tradicional. Además, su concepción del demiurgo era diferente, ya que lo veía como santo y no como una entidad inferior o malvada. Otra diferencia importante con el gnosticismo era la creencia de Cerinto en la segunda venida de Cristo. Los gnósticos a menudo tenían una visión pesimista del mundo material y no esperaban una redención futura a través de una segunda venida de Cristo. Primera epístola de Juan. Algunos estudiosos sugieren que podría haber sido escrita en respuesta a las enseñanzas de Cerinto y otros herejes que estaban distorsionando la doctrina cristiana. La epístola aborda cuestiones teológicas y éticas que podrían haber sido relevantes para refutar las ideas de Cerinto. Los sofitas fueron una secta gnóstica que tomó su nombre de la palabra griega opis, que significa serpiente. Veneraban a la serpiente del Génesis, el relato bíblico de la tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén, como un símbolo del conocimiento y la sabiduría espiritual. Los sofitas interpretaron la serpiente como un ser benéfico que proporcionaba a Adán y Eva el conocimiento divino que les permitiría despertar a su verdadera naturaleza espiritual. En contraste con la tradición judeocristiana que retrata a la serpiente como un ser maligno y tentador, los sofitas la veían como un portador de gnosis o conocimiento espiritual. Esta creencia en la serpiente como fuente de conocimiento era fundamental para los sofitas y se convirtió en uno de los aspectos más característicos de su enseñanza. Creían que a través del conocimiento esotérico o gnosis, los seres humanos podían liberarse del mundo material y ascender a la divinidad. Los sofitas también tenían una cosmología y mitología complejas, que involucraban a diferentes seres divinos y ians, emanaciones espirituales. Consideraban que el Dios del Antiguo Testamento, al que llamaban el demiurgo, era un ser inferior y malévolo que había creado el mundo material y atrapado a las almas en él. Los cainitas fueron una secta gnóstica que adoraba y veneraba a personajes bíblicos considerados negativamente en la tradición judeocristiana, como Caín, Esaú, Coré y los sodomitas. El nombre, cainita, proviene del hecho de que honraban a Caín, quien según la Biblia cometió el primer asesinato al matar a su hermano Abel. Los cainitas sostenían creencias gnósticas que se centraban en la idea de que el cuerpo material era intrínsecamente malo o corrupto, mientras que el alma o espíritu era divino y puro. Creían que la liberación del alma de la prisión del cuerpo y del mundo material era esencial para alcanzar la salvación y la redención espiritual. Para los cainitas, la indulgencia en el pecado y la inmoralidad se consideraban una forma de denigrar y despreciar el cuerpo, lo cual consideraban necesario para separarse de las limitaciones y ataduras del mundo material. Algunas fuentes sugieren que practicaban rituales y comportamientos inmorales como parte de su enseñanza gnóstica.
Hay poca evidencia histórica directa sobre la naturaleza y las prácticas específicas de los cainitas, ya que gran parte de la información sobre ellos proviene de referencias y críticas en textos de los primeros padres de la Iglesia cristiana, quienes los consideraban herejes y desviados de la ortodoxia. Los carpocratianos fueron una secta gnóstica que existió en los primeros siglos del cristianismo. Su líder fue Carpócrates, quien enseñó una forma particular de gnosis que incluía elementos libertinos y antinomianos. Creían en la transmigración del alma y buscaban liberar el alma de los ciclos de reencarnación a través del conocimiento, gnosis. Los carpocratianos consideraban que el mundo material era creado por un demiurgo malvado, por lo tanto, lo veían como una prisión del alma. Creían en la posibilidad de alcanzar la liberación espiritual y la unión con lo divino a través de una vida de indulgencia en los placeres y deseos mundanos. Esta creencia los llevó a practicar una forma de libertinaje moral y conducta licenciosa, lo que los hizo controversiales y censurados por otros grupos cristianos y filósofos de la época. En cuanto a su preferencia por el Evangelio de los Hebreos, es un evangelio apócrifo que circuló en la antigüedad y que contenía tradiciones sobre la vida de Jesús. Los carpocratianos valoraban especialmente este evangelio porque lo interpretaban de acuerdo con su propia doctrina gnóstica y libertina. Al igual que otras sectas gnósticas, los carpocratianos fueron considerados herejes por la Iglesia ortodoxa y su movimiento se desvaneció con el tiempo. Su legado principal se encuentra en los escritos de los padres de la Iglesia, como Ireneo de Lyon, Clemente de Alejandría y Epifanio de Salamis, quienes los mencionaron en sus obras y los criticaron por sus creencias y prácticas controvertidas. Los borboritas fueron una secta gnóstica que se menciona en algunos escritos de los padres de la Iglesia, como Ireneo de Lyon y Epifanio de Salamis. No se sabe mucho sobre ellos debido a la escasez de información y la naturaleza fragmentaria de los registros históricos. Según las fuentes, los borboritas practicaban rituales considerados escandalosos y ofensivos por la Iglesia ortodoxa. Se cree que llevaban a cabo ritos sexuales como parte de su búsqueda de conocimiento espiritual y liberación del mundo material. Estos rituales implicaban la mezcla de fluidos corporales, como saliva y semen, en un contexto religioso. El nombre, borboritas, proviene de la palabra griega, borboros, que significa suciedad o barro, y se les dio este nombre debido a sus prácticas inusuales y consideradas impuras. Se ha sugerido que los borboritas podrían haber sido una rama o una variante de los nicolaitas, otro grupo gnóstico mencionado en el libro de Apocalipsis 2, 6, 2 y 15. Los nicolaitas también fueron acusados de tener prácticas inmorales y de indulgencia en el pecado. Los paulicianos fueron un grupo religioso cristiano que surgió en el siglo VII en la región de Armenia y posteriormente se extendió a las provincias orientales del Imperio Bizantino. Su nombre proviene de su fundador, Constantino de Mananali, quien también era conocido como Pablo o Paulicio. El movimiento pauliciano fue considerado herético por la Iglesia oficial y sufrió persecuciones a lo largo de su existencia. Los paulicianos sostenían algunas creencias consideradas heterodoxas por la Iglesia ortodoxa. Una de las principales doctrinas de los paulicianos era el adopcionismo, que sostenía que Jesucristo era un ser humano ordinario que fue adoptado por Dios como su Hijo divino en su bautismo. Esto difería de la creencia ortodoxa de que Jesús era plenamente Dios y plenamente humano desde su nacimiento. Los paulicianos también rechazaban muchas de las prácticas y rituales de la Iglesia oficial, incluido el culto a las imágenes, iconoclasia. Se cree que su iconoclasia y otras creencias distintivas los llevaron a ser acusados de ser gnósticos y, en algunos casos, incluso maniqueos, aunque no existe evidencia sólida de que fueran seguidores directos del maniqueísmo. Los paulicianos atrajeron a seguidores en las provincias orientales del Imperio Bizantino, donde se establecieron comunidades y ganaron apoyo entre algunos grupos marginales y descontentos con la Iglesia ortodoxa y la jerarquía imperial. Debido a su naturaleza heterodoxa y sus puntos de vista anticonformistas, los paulicianos enfrentaron persecución y represión por parte de las autoridades eclesiásticas y civiles. Los bogomilos fueron un grupo religioso gnóstico que surgió en el primer imperio búlgaro en el siglo X. Su nombre proviene de su líder, Bogomilo, cuyo nombre significa «amado por Dios». Los bogomilos fueron una síntesis de varias influencias, incluido el paulicianismo armenio y el movimiento reformista de la Iglesia ortodoxa búlgara. El movimiento bogomilo fue caracterizado por sus creencias gnósticas, que incluían la creencia en un mundo dualista,
en el que el mundo material era creado por un dios maligno o demiurgo, mientras que un dios benevolente estaba más allá de este mundo y era el origen del conocimiento espiritual, gnosis, que conducía a la salvación. Los bogomilos también eran conocidos por su estilo de vida ascético y su enfoque en la pobreza y la humildad. Rechazaban la propiedad privada y buscaban vivir en comunidades igualitarias y sencillas. El movimiento bogomilo se extendió rápidamente por Europa y atrajo seguidores en varias regiones, incluidas Bulgaria, Serbia, Bosnia, Croacia y partes del Imperio Bizantino. Debido a su naturaleza heterodoxa y su desafío a la Iglesia y al poder establecido, los bogomilos enfrentaron persecución y represión por parte de las autoridades eclesiásticas y civiles. Algunas de sus creencias e ideas influyeron en movimientos posteriores, como el catarismo en el sur de Francia. Los bogomilos se fueron absorbiendo en otras corrientes religiosas o se extinguieron, pero su legado y sus ideas continuaron influyendo en la historia religiosa y espiritual de Europa. Los cátaros, también conocidos como albigenses o albigenses, fueron una secta religiosa que floreció en Europa occidental durante los siglos XI y XII. Fueron considerados herejes por la Iglesia Católica y sufrieron persecución y represión por parte de las autoridades eclesiásticas y civiles. Los cátaros compartían algunas similitudes con las creencias gnósticas, lo que ha llevado a muchos estudiosos a verlos como imitadores o herederos del gnosticismo antiguo. Compartían una visión dualista del mundo, en la que veían al mundo material como una creación maligna, y sostenían la creencia en una lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Además, los cátaros tenían una jerarquía espiritual que se asemejaba a los eones o emanaciones en el gnosticismo. También rechazaban la autoridad de la Iglesia Católica y sostenían que los sacramentos católicos eran inútiles y sin valor. Aunque se discute si los cátaros tuvieron una influencia histórica directa del antiguo gnosticismo, algunos eruditos creen que hubo una transferencia de conocimiento de los bogomilos, un grupo gnóstico que existió en Europa del Este y los Balcanes y con el que los cátaros estaban en contacto. Independientemente de sus conexiones precisas con el antiguo gnosticismo, los cátaros eran considerados herejes por la Iglesia Católica y fueron perseguidos ferozmente en lo que se conoce como la Cruzada Albigense. Esta cruzada fue una campaña militar y religiosa lanzada por la Iglesia Católica para eliminar a los cátaros y otros grupos considerados herejes en el sur de Francia. A medida que avanzaba la cruzada, la influencia y el número de cátaros disminuyó significativamente. La secta cátara se fue extinguiendo, aunque algunas de sus creencias y enseñanzas han dejado una huella en la historia religiosa de Europa. Los orígenes del gnosticismo son difíciles de precisar debido a la falta de registros históricos detallados de la época y a la naturaleza esotérica de las creencias gnósticas. Platón y su filosofía de un mundo de ideas abstractas y un mundo material imperfecto podrían haber inspirado algunas de las creencias gnósticas sobre el rechazo del mundo material y la búsqueda de conocimiento espiritual o gnosis. El platonismo medio y las escuelas neopitagóricas también pudieron haber influido en la formación del gnosticismo, ya que estos sistemas filosóficos también abordaban cuestiones relacionadas con el conocimiento, el alma y la realidad. Los textos anteriores, como el Apocalipsis de Adán, muestran indicios de ser precristianos y podrían estar relacionados con los primeros setianistas o sectas gnósticas. Algunas de estas sectas, como los sofitas, los nazarenos y otros grupos sectarios, fueron considerados herejes por figuras como Filón de Alejandría, lo que sugiere que existía una variedad de creencias gnósticas antes de que se consolidara el gnosticismo como movimiento religioso. Los textos setianos tardíos, como Sostrianos y Halógenes, muestran una influencia del platonismo medio tardío, que era una corriente filosófica que se desarrolló en el periodo posterior a Platón. El platonismo medio tardío se caracterizaba por una interpretación más teológica y mística de la filosofía de Platón, y estaba influenciado por la creciente influencia del neopitagorismo y el estoicismo. Este platonismo medio tardío incorporó elementos más esotéricos y místicos, y enfatizaba la importancia del conocimiento espiritual y la liberación del alma del mundo material. Los textos setianos tardíos también presentan vestigios de contenido cristiano, lo que indica un sincretismo entre las creencias gnósticas y algunas ideas cristianas. Esto no es sorprendente, ya que el gnosticismo y el cristianismo compartieron algunas similitudes y se desarrollaron en un contexto religioso similar en los primeros siglos de nuestra era. Algunos filósofos neoplatónicos del siglo III, como Plotino, Porfirio y Amilius de Toscana, criticaron y atacaron a los setianistas. Estos neoplatónicos consideraban que las creencias gnósticas, incluidas las del setianismo,
eran una distorsión de la filosofía platónica y una amenaza para la tradición filosófica establecida. El setianismo parece haber tenido sus raíces en una tradición precristiana, y a medida que evolucionó, pudo haber incorporado elementos del platonismo y el cristianismo, así como otros sistemas religiosos y filosóficos de la época. Esta naturaleza sincretista y ecléctica del setianismo pudo haber llevado a que diferentes grupos setianistas desarrollaran creencias y prácticas distintas. La crítica y el rechazo tanto del cristianismo como del platonismo hacia los setianistas pueden haber contribuido a la fragmentación del movimiento en diferentes grupos más pequeños. Los grupos resultantes, como los arcónticos, audianos, borboritas, fibionitas, estracionianos y otros mencionados por el profesor John Turner, pueden haber mantenido algunas características comunes con el setianismo original, pero también habrían desarrollado sus propias creencias y prácticas distintivas. Los gnósticos, con su énfasis en el conocimiento directo, gnosis, como camino hacia la liberación, desafiaban la jerarquía metafísica neoplatónica y cuestionaban la naturaleza misma del mundo material. El estudio y la comparación de los textos gnósticos con los escritos de filósofos neoplatónicos, como Plotino y Porfirio, ha permitido a los eruditos comprender mejor la interacción y el diálogo intelectual entre estos dos movimientos religiosos y filosóficos en la antigüedad tardía. El término hipóstasis, por ejemplo, se utilizó para referirse a las distintas realidades o entidades divinas y espirituales en la cosmología gnóstica. Ousia se usó para hablar de la esencia o la realidad fundamental detrás de todo ser y existencia, y demiurgo se empleó para describir al ser o entidad responsable de la creación del mundo material, que a menudo se consideraba inferior y malvado en la cosmovisión gnóstica. Los textos gnósticos, como el Hypostasis of the Archons y el Trimorpic Protenoia, son ejemplos notables de cómo los gnósticos usaron conceptos filosóficos griegos para expresar sus enseñanzas. La crítica de Plotino y Porfirio hacia los gnósticos se centraba en varias áreas. Primero, rechazaban la idea de que los gnósticos habían introducido novedades en la filosofía platónica que, según ellos, alteraban y desfiguraban la verdadera esencia de las enseñanzas de Platón. Para Plotino y Porfirio, la filosofía platónica ofrecía una comprensión sólida del mundo y de la realidad, y consideraban que los gnósticos estaban deformando y distorsionando estas enseñanzas con sus propias adiciones. En segundo lugar, Plotino y Porfirio criticaban la actitud ascética y el desprecio por la belleza terrenal expresado por algunos gnósticos. Consideraban que la belleza y la armonía presentes en el mundo físico eran reflejos de la belleza y la perfección del mundo divino, y que despreciar la belleza terrenal era un error. Se mostraban preocupados de que este desprecio pudiera conducir a la incontinencia y a la negación de aspectos importantes de la vida. Plotino, en su obra La vida de Plotino, escrita por Porfirio, hace críticas y acusaciones fuertes hacia algunos gnósticos de su tiempo. Plotino expresaba su desacuerdo con ciertos aspectos de las prácticas gnósticas, como la pretensión de expulsar enfermedades mediante fórmulas y la idea de que las enfermedades eran obras de entes demoníacos. En la perspectiva de Plotino, la filosofía neoplatónica se enfocaba en la contemplación del mundo inteligible y en la búsqueda de la unidad con el Uno Supremo, mientras que veía que los gnósticos se centraban en cuestiones más materiales y mágicas. Dado que gran parte de la información proviene de fuentes hostiles y la literatura gnóstica en sí misma es compleja y a menudo enigmática, el estudio del gnosticismo requiere un enfoque cuidadoso y crítico. Estos heresiólogos eran teólogos y líderes cristianos que se dedicaban a refutar y combatir las ideas consideradas heréticas, incluidas las creencias gnósticas. El modelo histórico de la Iglesia, representado por Adolf von Harnack y otros eruditos, consideraba al gnosticismo como un desarrollo interno dentro de la Iglesia cristiana, influenciado por la filosofía griega y otros sistemas religiosos y filosóficos de la época. El enfoque descrito en la Conferencia de Mesina para distinguir entre gnosticismo y gnosis refleja un esfuerzo por establecer una terminología más precisa y clara en el estudio de estos conceptos. Como señala Mark Sies, esta propuesta también generó cierta confusión conceptual. El término gnosticismo, como una designación históricamente específica para ciertos movimientos gnósticos predominantes en el siglo III después de Cristo, es una construcción moderna. Antes del descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi, el término gnosticismo no se utilizaba en la antigüedad para describir un conjunto específico de creencias y prácticas religiosas. En cambio,
fue acuñado por los estudiosos modernos para clasificar y estudiar las diversas tradiciones gnósticas que se desarrollaron en la antigüedad. El libro Repensar el gnosticismo, un argumento para desmantelar una categoría dudosa, de Michael Allen Williams, es una obra importante en el campo del estudio del gnosticismo. En este libro, Williams cuestiona la utilidad y precisión del término gnosticismo como una categoría histórica y argumenta que la forma en que se ha definido tradicionalmente es problemática y puede llevar a malentendidos y distorsiones en el análisis de los textos gnósticos. Williams cuestiona la validez de la categoría de gnosticismo y sostiene que esta categoría ha sido moldeada en gran medida por los prejuicios y perspectivas de los heresiólogos de la Iglesia primitiva, quienes tenían una visión negativa y hostil de los movimientos considerados gnósticos. Muchas veces, los estudiosos modernos han asumido que el gnosticismo es una tradición homogénea con características específicas, como el dualismo, el rechazo del cuerpo y la materia, y la hostilidad hacia el mundo material, sin someter estas suposiciones a un riguroso análisis histórico y textual. Sugiere que se debe examinar cada movimiento o grupo individualmente y en su contexto histórico y cultural para comprender sus creencias y prácticas específicas, en lugar de agruparlos bajo una categoría amplia y ambigua como gnosticismo. También enfatiza la necesidad de utilizar métodos históricos y críticos para evaluar las fuentes y evitar sobregeneralizaciones y estereotipos. En última instancia, Williams sugiere que el término gnosticismo debe ser reemplazado o revisado para reflejar con mayor precisión la diversidad y complejidad de los movimientos y tradiciones que abarca. El llamado gnosticismo moderno es una corriente espiritual y filosófica que se desarrolló a partir de influencias diversas, incluyendo elementos del ocultismo del siglo XIX y XX, la cábala judía y reinterpretaciones de la tradición gnóstica antigua. Eliphas Levi fue un influyente ocultista y escritor del siglo XIX que exploró temas gnósticos en sus obras, y su influencia se puede rastrear en el desarrollo posterior del gnosticismo moderno. En 1890, el esotérico Jules Douanel afirmó haber restablecido una iglesia gnóstica en Francia, que buscaba conectar con la tradición gnóstica antigua y transmitir sus enseñanzas de manera renovada. Esta iglesia gnóstica de Douanel tuvo varios sucesores, como Fabre de Cesarts, Tao Sinesius y Giovanni Bricaud, Tao Jean II, quienes continuaron y expandieron la tradición gnóstica moderna. A través de su desarrollo, el gnosticismo moderno ha incorporado elementos de diversas tradiciones espirituales, filosóficas y ocultistas, incluyendo la cábala judía, la alquimia, la teosofía y el esoterismo occidental en general. Ha habido un renacimiento del interés en el gnosticismo y una reinvención creativa de sus conceptos y símbolos en el contexto del ocultismo y las corrientes esotéricas del siglo XX. Algunos de estos grupos mantienen conexiones directas con las enseñanzas de Douanel y sus sucesores, mientras que otros se han desarrollado independientemente a lo largo del tiempo. Hans Jonas, un destacado filósofo y académico, fue uno de los pensadores más influyentes en el gnosticismo después de la Segunda Guerra Mundial. Sus obras, como El gnosticismo, su naturaleza y legado, exploran las ideas gnósticas y su relevancia en el contexto filosófico y religioso. Philip K. Dick, el célebre escritor de ciencia ficción, también fue fuertemente influenciado por el gnosticismo. Sus novelas y relatos a menudo abordan temas gnósticos, como la naturaleza de la realidad, la divinidad y la búsqueda del conocimiento oculto. Harold Bloom, un destacado crítico literario, ha analizado la influencia del gnosticismo en la literatura y el pensamiento moderno en su obra La religión del gnosticismo, de Nag Hammadi a los evangelios de Nag Hammadi. Albert Camus, el filósofo y escritor existencialista, fue influenciado moderadamente por el gnosticismo en su búsqueda de significado y trascendencia en un mundo aparentemente absurdo. Allen Ginsberg, el poeta y figura clave de la generación Beat, también fue influido por las ideas gnósticas, que se reflejan en su obra poética y en su interés por la espiritualidad y la búsqueda interior. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido.
Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.